guía que ha iniciado la Fundación Cherería Soriano en realizar exposiciones con artistas que han trabajado o trabajan en lo que es la ciudad de Valencia. Echar la vista atrás y hacer una revisión sobre mi trabajo a partir del año 91 con una pieza concretamente que es donde por primera vez utilizo la fotografía y la autorrepresentación de mi cuerpo y bueno, que hable, digamos, todo un proceso que se ha ido alargando en el tiempo y bueno, la exposición ha permitido ver cómo se enlaza, digamos, este programa de ideas que se abre a partir de estos trabajos con las producciones más recientes y repasar un poco ese tejido. Luego hay piezas que también se muestran por primera vez, aunque están hechas con materiales que provienen un poco de antes, digamos. Hay concretamente una videoinstalación en el tercer piso y también unas piezas cerámicas que también se han hecho adrede viendo como cuerpo no solamente lo que sería el soporte físico, lo que es digamos, el cuerpo orgánico, ¿no? Sino que entiendo también como cuerpo todo lo que sería lo mental y todas las producciones que de ahí vienen, ¿no? Entonces, bueno, esta exposición me ha servido también para poder reflexionar, ¿no? Acerca de estas representaciones del cuerpo y de su sentido, ¿no? Bueno, en realidad estas piezas, concretamente la pieza de los 10 mandamientos, que son 10 retratos de mujeres de edad, parten a partir de el primer retrato es el retrato de mi madre, o sea que de alguna manera sigo partiendo de algo que tiene que ver con lo íntimo, con lo personal, y no es tanto una investigación acerca del paso del tiempo ni sobre la vejez concretamente, pero sí que se ancla, digamos, en una experiencia real que ha sido la relación con mi madre. Bueno, es un juego de palabras, evidentemente, y es un juego de palabras que plantea cosas, ¿no? Más que un juego de palabras, es realmente el argumento de la exposición, de la exposición y de alguna manera de toda mi producción, ¿no? Bueno, se muestra de una forma un tanto paradójica porque no tiene mucho sentido, no dos sino dos, o es dos o no es dos. Pero hay algo más complejo en todo esto, ¿no? De alguna manera de lo que habla es que la idea de la individualidad necesariamente ha de partir de una escisión de algo, ¿no? Esta idea de lo escindido y del deseo de volverlo a reunir de alguna manera es un poco lo que sería el concepto que enlaza toda la exposición. Porque de alguna manera una idea que atraviesa también toda la exposición es digamos, la imposibilidad de la representación del otro y el deseo de vinculación, que todo deseo de vinculación con la otredad necesita de adminículos, es decir, el lenguaje mismo sería algo que usamos para vincularnos con el resto. O sea, y bueno, yo intentaba que de alguna manera ese testimonio se vinculara siempre acerca de la idea de la maternidad, pero bueno, tampoco. Bueno, y también me ha permitido ver, porque no todas las mujeres que hablan, que dan su testimonio, son madres, aunque todas tienen algo de lo maternal, o han desarrollado algo de lo maternal de alguna manera, ¿no? en sus vidas. Pero bueno, yo he sido muy abierto y las he dejado muy libres, quiero decir que yo he propuesto algo, pero cada una ha hablado o ha contado lo que ha querido contar. Y sobre todo lo más emocionante era darme cuenta de que había una cierta necesidad por parte de algunas de ellas, y pienso que de las mujeres de esa generación, de poder dejar su testimonio, ¿no? Porque también ha sido una labor a la sombra, por decirlo de alguna manera, y estas mujeres, no todas, porque tampoco pertenecen exactamente a una misma generación, pero bueno, sí más o menos son una generación que ha vivido la posguerra, ha vivido el final de la guerra, la posguerra, o a partir de ahí ha arrancado su vida, sus matrimonios, etc., ¿no? Y han tenido que bregar en una sociedad difícil y con dificultades de todo tipo. Y era un poco eso, darles voz.